muy alentador. Cristo está aquí. Hola, mi hermano José. Y lo más bonito de todo esto es que Dios nunca se queda atrás. Él dijo que no te dejaré ni te desampararé, sino que estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy aquí con Damaris. Ya veis cómo Dios la cuida, pero yo también la cuido. ¿Se nota o no? José, tú eres el arquitecto de esto. Y con dos de nuestros hijos, la verdad hemos venido a estar, esta noche partimos, si Dios quiere. Os cuento un poquito nuestra vida en la actualidad. Yo cuando empecé eso, en diciembre del año pasado, Dios puso en mi corazón el tener más tiempo para la calle, para predicar en la calle, y he iniciado un proyecto. Dios bendiga la paella española. Aquí la paella es usada para comer, para compartir entre amigos, familias, etcétera, etcétera, y es una buena cosa. Pero de lo que aprendí aquí, Dios lo puso en mi corazón y llevo desde diciembre del año pasado, Dios puso ese proyecto de compartir tiempo con la gente que duerme en la calle. Y claro, en Ginebra, pues me imagino como aquí hay que pedir un permiso y todo esto. Yo no soy nadie, soy un miembro de una iglesia y ese es un proyecto que lo hago, Dios lo puso en mi corazón, la iglesia va en una visión. Entonces, a través de una asociación que necesito un permiso, me piden permiso, y hago paellas en la calle, en las plazas de Ginebra, casi una vez al mes. He comprado una paella para 40 personas, pero servimos hasta 100 raciones. He comprado un fuego, bombona de gas, y cuando nos conceden el permiso, me presento en la plaza, nos dan un horario, y es algo... estoy disfrutando. ¿Por qué? Toda la vida he hecho evangelismo. Desde que conocí al Señor hice evangelismo en la calle. Carlos se acuerda en la Plaza del Mercado, en el pasado, con la guitarrita aquí en Amposta, y intentamos pues llevar el mensaje del Evangelio. Pero en ese tiempo Dios ha venido a mi vida de una forma tan fuerte, tan real, y me ha hecho ver, porque me hago la pregunta, oiga, hemos empleado tanto esfuerzo, tanta campaña, tanto dinero, tanto esfuerzo y tanto tiempo dedicado haciendo campañas gigantescas, evangelísticas, pero luego el fruto, hermanos, si somos honestos, si somos sinceros, no hemos tenido mucho fruto en cuanto a que las almas que sean tocadas por el Evangelio. Y revisando un poquito el Evangelio, los Evangelios, descubrí que el Señor Jesús, pues, pasaba más tiempo en la calle que en las sinagogas. Y todas las conversiones, los milagros que habían acontecido durante su paso por ese mundo, han sido en la calle. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema, ahora hablo en general, ¿no? Lo que yo he vivido hoy, por la gracia de Dios, he compartido vida cristiana en diferentes congregaciones, he sido miembro, y en algunas he ocupado alguna responsabilidad, pues haciendo un análisis, y me doy cuenta de que la iglesia estamos tan programados, tenemos tantas actividades,
y no tenemos tiempo para estar con la gente en la calle. Y somos llamados para convertir, para predicar el evangelio a la gente de la calle. Entonces, desde aquí nació esa idea de una vez al mes. Bueno, ustedes dirán una vez al mes, pero bueno, una vez al mes, pero estamos 4, 5, 6, hasta 7 horas en la calle, alrededor de una paella. La gente viene a comer, ni siquiera vamos con folletos, ni con tratados, ni vamos con muchos versículos de la Biblia, pero estamos ahí y la gente necesitada viene, come, se sienta con nosotros y terminamos siempre orando, bendiciendo, dando consejo y escuchando sobre todo a la gente, contándonos sus historias. Oiga, y cada vez más, y me estoy haciendo un paellero de primera 3 estrellas, Michelines. ¿Cómo se dice? Michelin. Bueno, entonces, claro, esto yo soy el que va a la calle, pero la que hace el sofregit, la que hace el caldo, lo prepara en la casa, llevo todo preparado en casa y pum, rumbo a Ginebra. Llego ahí, tengo 20 minutos para hacer el arroz y es una bendición. Entonces, yo creo que eso no quita lo otro. Eso no quita que la iglesia se tiene que preparar, la iglesia se tiene que equipar, la iglesia tiene que recibir enseñanza. Pero yo creo que es un tiempo donde Dios se llama y viendo las cosas, los acontecimientos de esos tiempos, de la necesidad, de los cambios, porque hermanos, yo creo que como todos sabemos que las cosas no van a mejor, no irán a mejor en cuanto a la economía, en cuanto a la política, en cuanto a todos esos acontecimientos, no irá a mejor. O sea, que no se engañe que no irá a mejor. Porque todo esto lo que hace es estrechando el cerco a la fe y a la iglesia. Todo este movimiento, bueno, yo cuando escucho las cosas, las leyes que se están aprobando aquí en España, por el gobierno, que Dios bendiga este gobierno, que Dios les ilumine, es tremendo. ¿Por qué? Porque quizás a Daniel, a mí, a José y a algunos que somos mayores, a mí no me van a transformar, no me van a cambiar. Pongan leyes que no me van a cambiar, pero nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, las generaciones que vienen detrás, yo no sé en qué sociedad van a vivir. ¿Vale? Y gracias a Dios ahora se ha levantado, bueno, no ahora, desde el 2008 se fundó un organismo cristiano en Argentina que se llama Parlamento Fe. Es un hermano que tuvo esa visión y se está moviendo entre los políticos, hermanos cristianos que están en la política, pues intentando de hacer influencia. Claro, dice el hermano, ¿cómo va a cambiar el mundo? Sí, que nosotros siempre hemos ido a la clase más baja de la sociedad para predicar el evangelio, está bien. Pero dice, los que aprueban las leyes no son los pobres, no los que duermen en la calle, no son los drogadictos, no son los prisioneros, son los políticos. Entonces, hay un movimiento que está en marcha y la verdad es que ahora mismo están presentes en 51 países. Y el año pasado hicieron una conferencia en la ONU se dice, ¿no? La ONU en Estados Unidos y en las Naciones Unidas. O sea, y ahora se está organizando una conferencia para gente cristiana y no cristiana, políticos, aquí en la ONU de Suiza, de Ginebra. Es una esperanza. No sabemos cuándo va a surgir efecto. Entonces, hermanos, vale. Lo que tengo una palabra que no tiene que ver con el evangelismo. Iba a hablar, le dije a Carlos, le voy a hablar del evangelismo, pero Dios ha cambiado los parámetros. Entonces, vamos a las Escrituras, en Oseas, capítulo 14, versículo
Vamos a leer unos cuantos versículos. En Oseas 14 dice la palabra: vuelve, oh Jehová, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová, y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos sin caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré tu rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como el lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Amén. Aleluya. En Efesios capítulo 2, versículo 8 dice la palabra: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Como tengo el evangelismo como la primera prioridad en mi vida de cristiano, entonces a veces estoy con la brocha en la mano pintando y de pronto me surgen ideas, ¿no? Y un día estaba discutiendo en mi pensamiento por las veces que me he encontrado con gente incrédula, que le estás predicando y de pronto dice: no, si yo no he matado a nadie, no he hecho nada, no hice esto, no hice lo otro. Entonces, claro, y para convencerle de que es pecador, le leo la historia de Adán. Le digo: bueno, tú no has hecho nada, pero es que a Adán la pifió. Y como tú vienes de ahí, pues, bueno, pues, en cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Siempre lo he hecho así, cuando circunstancias, ¿no? Pero de pronto un día estaba pintando y el Espíritu Santo viene y me susurra. Es como que esa manera de presentar a Dios es como presentarlo como un dictador. Claro, Dios es el creador, Él creó a Adán, porque la gente dice: bueno, si Adán pecó y a ver, ¿por qué la tengo que pagar yo? Y si Dios es todopoderoso, ¿por qué permitió que Adán pecara si lo ha creado Él? Son preguntas lógicas. Entonces nosotros, dentro de nuestra espiritualidad, un poco limitados a veces en esas respuestas, pues el Espíritu Santo, pum, viene y me ilumina. Y es muy simple. Quiere decir, dentro de todo el contexto bíblico, que la Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. ¿Qué quiere decir? Dios es una persona. Dios es una persona que siente, que llora, que oye, que se enoja, que se cabrea, que se alegra, que ama y que odia el pecado. O sea, es una persona, tiene todos esos sentimientos que tú y yo tenemos. Dios vino en la persona de Cristo. Entonces, la revelación que he recibido para entender mejor esto, y con esto la persona incrédula no tiene más remedio que decir sí o no a Dios, es que me hizo ver, claro, Adán creado por Dios la pifió. Cuando Dios lo creó, Dios depositó en ellos, en Adán y Eva, toda confianza. Porque Dios es un padre, es una persona y es un padre. Entonces, como sus dos hijos
esos 2 primeros hijos, depositó en ellos toda confianza. Les dijo, mira, todo es vuestro, haced lo que queráis, pero no hagáis esto. Un momento, Adán y Eva traicionaron la confianza que el Padre depositó en ellos. Y fueron distanciados de Dios, desechados de la presencia de Dios. Pero Dios, esa es la que más me toca, porque es muy cerca a nuestra humanidad. Dios asumió su responsabilidad. Dios no era culpable de que Adán pecara, sino que Adán y Eva abusaron de la generosidad de Dios, de la confianza que Dios les ha dado, y la pifiaron como a veces nosotros también lo hacemos. Pero Dios asumió en este caso su responsabilidad y vino Él mismo, Dios en la persona de Cristo, y bajó aquí a la tierra y se hizo uno de nosotros. Estoy hablando de Dios el Padre, el Creador, que vino en la persona de Cristo y vino para reparar lo que Adán y Eva habían estropeado. Eso es tremendo. Entonces, cuando yo le digo a un incrédulo que tú vas a morir porque eres un pecador, aunque das limosna, aunque hagas lo que hagas, pero si no aceptas de que Dios mismo reparó, asumió su responsabilidad, porque no quiso que toda la humanidad vaya por causa de un pecado de uno, que vaya allá. Vino Él mismo a reparar el daño. Quiere decir, a mí lo que más me llena es eso, que Dios es un Dios responsable, es un Dios que asume su responsabilidad, no deja nada en el aire. Es tremendo esto. Pero para entender eso, yo creo que el conocer a Dios está mucho más allá de la liturgia, de las acciones, de las formas, de las maneras en que nosotros a veces tratamos de acercarnos a Dios. Mira, a ver si encuentro el versículo. Está, sí, en Juan 3:36. Juan 3:36. Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a aquel que tú has enviado. Fíjate, es un versículo es tan sencillito gracias Daniel, es tan sencillo este versículo, pero claro, cuando lo analizas un poco en profundidad, la palabra que te conozcan, que Jesús había utilizado en ese texto, en el griego, Ángel y algunos que conocen el griego, esta palabra es ginosko. Ginosko, hay varias palabras en el griego que describen el conocer. Y ginosko es una palabra que hace referencia al conocimiento intelectual, al conocer las cosas, pero en el hebreo se llama yadá. Yadá quiere decir, es una palabra que los hebreos utilizan para describir una relación íntima entre un hombre y una mujer. Y es esa palabra que Jesús había utilizado cuando decía que te conozcan a ti. Quiere decir un conocimiento profundo, íntimo con Dios. No solo es un conocimiento que nace de una relación, que te relacionas con la persona y la conoces en profundidad. Y cuando conocemos a Dios y cuando llegamos a ese grado de conocimiento, el conocimiento que viene por la relación, no por la inteligencia, sino porque tengo una comunión con la persona, porque estoy cerca de la persona, porque escucho a la persona, le hablo a la persona, hay una comunicación. Y eso hace que llegamos a un conocimiento profundo. Y cuando conocemos a Dios, la concepción de la vida, de la fe, cambia radicalmente. Entonces,
cuando ese texto que hemos leído en Oseas, me quedo con el texto que dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Mi ira se apartó de ellos. Entonces, voy a la chuleta. Y quiere decir que Dios, de su propia voluntad, decidió apartar su ira. ¿Sabéis que por el pecado de Adán, la ira de Dios se manifestó contra toda la humanidad? El pecado de Adán hizo que la ira de Dios esté contra toda su descendencia. Pero en este caso dice que Él, por su propia voluntad, decidió apartar su ira del pueblo de Israel. En el contexto hablaba de Israel. Y en su lugar aplicó la gracia. Aunque Cristo todavía no ha sido manifestado, pero Dios, su misericordia, de hecho está escrito en los Salmos que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, Juan dice 3:36, dice, el que cree en el Hijo tendrá vida eterna, pero el que rehúsa creer, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. La ira es uno de los atributos de Dios. La ira de Dios es un atributo. Dios se cabrea contra el pecado, contra la idolatría, contra todo lo malo. Dios tiene ira. Entonces, dice, el que cree en el Hijo, el que cree en Cristo, yo no sé si hay alguien aquí que cree, o bueno, seguro que hay muchos que creen, pero si hay alguien que no cree todavía en Cristo, le quiero recordar que la Biblia dice, si usted rehúsa de creer o está alargando el tiempo de creer en Cristo, la ira de Dios, el cabreo de Dios está sobre su vida. Y para que esta ira de Dios se aparte, hay que aceptar al Hijo de Dios. Tiene que creer en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Y la gracia en Cristo es la que aplaca la ira de Dios. La ira de Dios estaba sobre mí cuando era musulmán, cuando vivía la vida totalmente de espaldas a Cristo. Pero cuando, por la gracia de Dios, un día me tocó, me quebrantó y le dije, Señor, mira, aquí estoy, me arrepiento, no era mi culpa, yo nací en un lugar musulmán. ¿Qué culpa? Pero es así. Hubo un momento, me di cuenta y tomé la decisión de seguir a Cristo a pesar de lo que pueda pasar, de las consecuencias. Entonces la ira de Dios se apartó y empecé a ver la bendición de Dios. Empecé a ver la vida de Dios. Muchos problemas como cristiano. Yo creo que todos sabemos, el hecho de aceptar a Cristo no nos evita los problemas, pero nos da la victoria sobre las circunstancias, sobre los desafíos. Yo puedo contaros horas los desafíos por los que he atravesado después de ser cristiano, después de ser un hijo de Dios. Pero siempre Dios nos ha sacado a victoria. En la enfermedad, en la familia, en la economía, en lo emocional. Cristo siempre nos ha sacado adelante, gracias a Dios. Mira, con 61 años y estoy todavía jugando a fútbol, por decir una cosa, jugando a fútbol. Y es por la gracia de Dios. O sea, a los 61 años, normalmente la gente va y pide la jubilación. Yo me hice autónomo.
es la gracia de Dios. La vida de Cristo no es limitada por la edad. No es limitada por la edad. Da igual la edad que tengas. La vida del Espíritu es una corriente de agua que se renueva y que nos lleva mucho más allá de lo que nosotros podemos. Entonces, ¿pero qué es la gracia? La gracia es un favor inmerecido, ¿de acuerdo? Y voy a ir rapidito aquí, ya lo tengo todo escrito. En el mundo en que vivimos hay varias clases de favores o de gracia que nosotros pues tenemos. La gracia para los miserables, llamamos misericordia. Tenemos la gracia con los pobres, piedad, decimos, tengo piedad de los pobres. De los que sufren, compasión. De los obstinados aplicamos la gracia, que es la paciencia. Y para los indignos, los que no merecen nada, aplicamos lo que es la gracia. Y esa es la que Cristo aplicó contigo, conmigo. Tú y yo, que éramos totalmente excluidos del favor de Dios, Dios decidió en tener gracia, sin merecerlo. Es algo que salió de su propia voluntad, de su corazón. Decidió amarme. Musulmán, preso, estaba totalmente desechado por la sociedad. Totalmente, arrinconado. En la cárcel, con los drogadictos, con todo lo que, como dice la Biblia, lo vil de este mundo. Yo no sé usted si se identifica con lo vil del mundo, porque la Biblia dice, lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar los sabios del mundo. Si usted ha nacido en una familia cristiana, ha tenido este privilegio que tus padres son cristianos y te han enseñado desde con el biberón, te han enseñado, te costará entender eso, te costará adoptar ese concepto de que tú eres, por decirlo con estas palabras, vil basura del mundo. Somos la basura del mundo. Por eso, muchos de nosotros salimos frustrados de las iglesias. ¿Por qué? Porque llegamos y encontramos la gente imperfecta. Si no hay ninguno. El otro día escuché que decía, bueno, tú estás buscando una iglesia perfecta, ¿no? Es que no la hay. Y le dice, y si la hay, no te aceptarán porque tú eres imperfecto. Entonces, muchas veces, porque tenemos ese concepto de ser tan buenos y que los demás son malos, empezamos a juzgar lo otro, y luego conflictos, decepciones dentro de la iglesia, y eso es una mentira diabólica. La iglesia es imperfecta en cuanto a membresía, en cuanto a personas humanos. No, porque nosotros también somos imperfectos. Entonces tenemos que estar por la gracia de Dios aceptando de que no soy digno, pero estoy en medio de la iglesia que está destinada a vivir por la eternidad. Entonces, hay varios estos conceptos que nosotros compasión, pero la gracia es para lo indigno. En el Antiguo Testamento estaba leyendo, y a ver si me acuerdo en qué libro, pero hablaba de la unción sacerdotal. La unción sacerdotal, aparte del sacerdote, esa unción solamente la recibía el leproso. El leproso que ha sido sanado de la lepra, le dan una unción sacerdotal, en Números. Lo puedes trobar, creo que es el capítulo 11, si no me acuerdo mal. Y me quedé alucinado, digo, esto es, fíjate desde cuándo Dios estaba anunciando la gracia de Cristo para los que no la merecen. Y la unción sacerdotal, cuando un leproso sale de la lepra y es sanado, lo ungen con la unción sacerdotal. José, la puedes buscar si tienes concordancia.
Y esta es, y hoy usted y yo tenemos la unción sacerdotal, porque somos reyes y sacerdotes, dice la Biblia. Él nos escogió y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. ¿Para qué? Con el objetivo de anunciar las virtudes, dice la palabra, de aquel que os sacó de las tinieblas a su luz admirable, para anunciar las virtudes de Cristo. Dios es soberano. Dios es soberano. Dios es poderoso. No hay nada que Dios no pueda hacer. Pero muchas veces, he estado leyendo últimamente un libro que se llama Cuando Dios dice no. Cuando Dios dice no, tú le pides y Él te dice no. Y bueno, este libro me ha hecho tanto bien porque, claro, nosotros creemos en Dios, que diga sí o que diga no, es Dios, lo aceptamos y gloria a Dios. Pero hay una explicación lógica. Y para entender el no de Dios hay que tener una relación yadá, una relación íntima con Dios. Para entender, Él dice que vuestros caminos, mis caminos son mucho más altos que vuestros caminos y mis pensamientos son mucho más altos que vuestros pensamientos. Uno de los ejemplos que este hombre de Dios que escribió el libro puso lo de la enfermedad de Ezequías, que ayunando, llorando, pidiéndole a Dios que le prolongue la vida. Y al final, bueno, vino el profeta y le dijo, vas a morir. Pero luego Dios le concedió 15 años más. Y explica, resulta que después, o sea, en esos 15 años que Dios le ha añadido, ha sido un desastre. Sus hijos se apartaron de Dios, se metieron en el mundo, ídolos, revelaron los secretos del tesoro de Israel. Y fue una catástrofe en los 15 años que Dios le había añadido. Entonces a veces pedimos cosas a Dios y nos llega y a veces nos desanimamos porque pensamos que Dios no nos ama. Y ese es el problema porque no hemos llegado todavía a conocer el carácter y el pensamiento de Dios. Y automáticamente nos desanimamos y pensamos que Dios no me ama, por eso no me da eso. Pero no es esto. Dios conoce mejor que usted, mejor que yo, lo que me conviene y lo que no me conviene. Aquello que yo quiero y hago cálculos que eso, si Dios me concede esto, seré perfecto. Pero mis planes, Dios ve mucho más allá. Entonces, por gracia somos salvos. Esta mañana, termino con esto porque no quiero seguir más. Estaréis de acuerdo conmigo. Yo siempre, cada año, tengo que hacer ¿cómo se llama esto? Una recapitulación de mi vida, de lo que he vivido durante el año. Un balance, gracias José. Hago un balance. Primero, miro cuántos errores he cometido el año pasado. Me arrepiento de ellos. Y le pido a Dios que me ayude a no volver a cometer los mismos. Y tanto en la administración de la casa, como la administración de mi vida, como mi relación con Dios, el tiempo que he orado, que he leído la Biblia, cuánto tiempo he dedicado a Dios, pues hago un balance para no volver a cometer los mismos errores. No los llevo siempre 100% después cometo otros, o sea, los mismos a veces. Pero eso me ayuda a estar constantemente conectado con Dios, caminar con Él. Y las oraciones, hermanos, yo he cambiado
de tanto pedirle a Dios, de tanto pedirle planificar, y muchas veces orando en vez de oración estoy dándole una receta a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Y he cambiado. Entonces, muchas veces son suspiros, porque cosas que me pesan en el alma ni siquiera expreso palabras. Y en la Biblia está escrito que el pueblo de Dios dice: he oído el gemido de mi pueblo y los he libertado. El gemir. A veces es el gemir. El gemir es la mejor oración, la que más llega al corazón de Dios, porque las palabras muchas veces manipulamos o intentamos manipular a Dios, a citarle, no sé, ¿cuántos versículos de la Biblia que citamos en la oración para condicionar a Dios que me tiene que responder? Porque he citado este texto, porque tú lo has dicho. Y le exigimos a Dios de contestar nuestras oraciones. Pero la oración que fluye es la comunión que tienes con Dios. Una persona que te llama frecuentemente por teléfono, tú cuando descuelgas el teléfono automáticamente ya sabes quién te está llamando, lo conoces. Pero una persona que te llama de uvas a brevas, coges el teléfono, ¿y quién es este? Y coges, sí, es fulanito, no sé qué, no sé cuánto. Entonces la comunión más frecuente con Dios, cuando tenemos una comunión fluida y frecuente, Dios enseguida sabe quién es. No es que Dios es tonto, no es eso. Pero es una persona, hablo desde el contexto que Dios es una persona. Es una persona que se identifica con nuestras necesidades, con nuestras emociones y con todo lo que nos envuelve como humanos. Y por eso Jesús estableció la oración. La oración no es solo pedir, la oración no es solo expresarle mis cargas y mis pesares. La oración es una relación. Tú cuando llamas a tus amigos no solo para pedirle que te haga un favor, le llamas porque un día te preocupas cómo está y quieres, oye, ¿qué tal? ¿Cuándo tomamos café? ¿Cómo estamos? Porque hay una relación de amor, de aprecio. Y esa es la relación que nosotros tenemos que desarrollar. Y yo confieso que con el tiempo, hablo de mí, de pronto me he dado cuenta que a veces cuando oro a Dios solo porque tengo necesidad. Están muy callados, estoy preocupado. Así que termino. Tengo muchas cosas, pero voy a dejarlo aquí. Dios dice: yo soy el primero y el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Yo soy el primero y yo también el postrero. Mi mano fundó la tierra. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni lo será después de mí. Yo sí, yo soy Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Y luego, por último, que un verso que todos conocemos: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Sabéis que el alfabeto griego empieza por el alfa y la última es la omega. Porque dice Dios: yo soy el alfa y la omega. Y nos deja todas las demás letras para que cada uno de nosotros escriba su historia. El alfa y la omega. Y luego nos deja todo el paquete de las letras que hay entre el alfa y la omega para que cada uno pueda escribir su historia con Dios. Aleluya. Yo no sé si he podido transmitir algo, pero solo sé que Cristo vive, Cristo vuelve, Cristo te ama, Cristo me ama, Cristo conoce nuestras necesidades. Te prometo que Él no está ajeno a ninguna de nuestras circunstancias. Él es más presente que nunca.
en nuestras circunstancias, en nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestra iglesia, con nuestros hermanos. Cristo está presente. Solo hace falta entrar en su reposo. Descansa en Dios. Esta es la palabra que te quiero traer. Descansa, entra en el descanso. Suelta la carga. No lo vas a arreglar. No tienes medios. No tienes capacidad para arreglar tu situación. Suéltala, déjala. Echad toda vuestra ansiedad sobre mí. Dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios cuida de nosotros, hermanos. Tengo un montón de testimonios de cómo Dios nos saca mes tras mes, semana cada semana, con un montón de problemas como cada uno de ustedes aquí puede vivir, pero Cristo es fiel. Dios es fiel. Dios os ama. Dios ama a esta iglesia. Hermanos, yo me alegro mucho que hoy está mi hermano Carlos aquí de pastor. Yo creo que hay una frescura en esta iglesia. Yo creo que el Espíritu Santo ahora no es que haya sido malo lo que se vivió en el pasado. Es un proceso, es un camino y ahora hay una etapa, hay un horizonte nuevo. Hay que proyectar, hay que entrar en la visión de Dios y que hay que trabajar, hay que colaborar, hay que invertir en el reino de Dios. Tiempo, dinero si hay, todo lo que podamos invertir, porque hemos cantado esta mañana que mi vida te pertenece a ti. La vida es todo, es todo. Entonces, nada, os animo, hermanos, y espero que nos volvamos a ver en otro momento. ¿Puedo hacer una oración, pastor? Vamos a orar.